Buenas noches, hermanos amados. Dios les bendiga. Pueden tomar sus lugares todos, incluyendo a los hermanos de danza y de la alabanza. Gloria a Dios. Quisiera entrar en un tema que creo que es muy importante siempre cuando vemos lo escatológico, y no se me olvida nunca algunas cosas en las que fui enseñado, y le pido a Dios que aquellas cosas que tienen fundamento bíblico pues no sean movidos ni yo ni ustedes de esa manera de pensar, de la misma forma como el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, ¿verdad?, que les rogaba que no se dejaran mover fácilmente de su manera de pensar. Vamos a hacer una oración y vamos a entrar en ese tema escatológico tan hermoso, que digo yo tan hermoso, hermano, porque lo estamos viviendo ahora. Es decir, nosotros no estamos hablando del futuro, sino que estamos hablando del presente, y eso ya es escatología, ¿verdad? Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, en el nombre de Jesús te suplicamos que nos des un espíritu de revelación y que permita, Señor, que sobre nuestra mente espiritual venga esa palabra tuya que refresca, Señor, que advierte, que guía, que dirige, en el nombre de Jesús. Danos una unción poderosa para poder entender, para poder comprender, para poder ser advertidos, en el nombre de Jesús, para poder ser perfeccionados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Yo cuando hablo de estos temas, definitivamente tengo que ver lo que dice la Biblia para hacer mis cálculos, y los cálculos a los que me refiero es verdaderamente en qué tiempo estamos viviendo. Aunque se lo he contado varias veces, no me importa repetirle las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Y creo yo que una de las revelaciones más fuertes que recibió mi pastor cuando empezó su trayecto ministerial fue cuando se tuvo que enfrentar a un grupo de teólogos. Él traía de alguna manera una teología en donde le habían enseñado el arrebatamiento antes de la tribulación, arrebatamiento generalizado, ¿verdad? Es decir, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estemos vivos seremos trasladados. No hacían la diferencia entre nosotros los vivientes a nosotros los que estemos vivos. Y entonces él traía esa base, que era, creo yo, la más sana. Entonces, en una reunión de líderes, de teólogos muy connotados aquí en Guatemala, cada uno expuso su visión y todos tenían diferente opinión. Unos decían que pues el Señor venía a la mitad de la tribulación, otros, y por lo tanto la iglesia pasaba la mitad de la tribulación, todavía lo sostienen muchos. Otros decían que el Señor no venía sino hasta el final de la tribulación, y por lo tanto la iglesia pasaba la tribulación completa. Y mi pastor, por lo que le habían enseñado en el seminario, decía que toda la iglesia se iba antes de la tribulación. Entonces salió, según sus propias palabras, él salió confundido y muy preocupado de qué le iba a enseñar a la gente, y se propuso, según sus propias palabras también, mejor ya no enseñar del tema. Esa noche entonces tuve una revelación en donde, juntamente con muchos versículos bíblicos, el Señor le mostraba que la iglesia se iba. Pero él decía, yo vi el Apocalipsis cuando hablaba de esto. Entonces él nos comentaba cómo a él lo iban persiguiendo en una carretera sinuosa, en donde tenía escritas unas letras que decían principio de dolores. Yo tomo muy en serio esto que él vivió, hermano. Definitivamente para mí no es llenar un tiempo, porque ahora me toca a mí dirigir un grupo de personas, y tengo que tomar la responsabilidad para decirle si está tranquilo
o si, como dijo un hermano, desempaque porque el Señor ya no viene, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que tenemos que estar todo el tiempo listos, hermano. Es más, cuando en el libro de Éxodo, en capítulo 12, se habla de la salida del pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, al cual la Biblia, en la Biblia de las Américas y en el hebreo, en vez de decir Egipto, le llama la tierra, y en vez de decir salir, le llama subir. De tal manera que Israel tenía que subir de la tierra. Subir de la tierra. O sea, el que no entiende que el Señor nos está hablando ahí, ya ni siquiera en sombras, hermano, que está diciendo que tenemos que subir de la tierra. Esa noche de la Pascua, y por eso es tan importante la Santa Cena, porque está íntimamente ligada con la Pascua judía, no como fiesta en sí, sino porque era la sombra de lo que habría de venir. Bueno, el asunto es que ellos comieron la Pascua con sus lomos ceñidos, con sus zapatos puestos, con sus sandalias en sus pies, con el bordón en su mano. Ellos estaban preparados mientras estaban comiendo. Ellos no sabían a qué hora, pero ellos estaban haciendo eso, estaban preparados para irse. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, y aunque el Señor se tardara 400 años, al final de cuentas Él es el jefe, Él sabrá cuándo viene. Pero nosotros tenemos que estar listos para hoy mismo, hermano, no para mañana ni pasado, para hoy. Y por eso tenemos que ponernos a cuentas todos los días con el Señor, y también con todos los demás, porque la Biblia dice seguir la paz con todos, Eso va a dar la consecuencia de tener santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok, entonces mi pastor tuvo esa visión tremenda en donde lo iban persiguiendo en el camino sinuoso que decía Principio de Dolores, y de repente él contaba que aparecieron dos iglesias, una que decía iglesia ecuménica y otra que decía iglesia legalista, y que con un hilo casi invisible estaban unidas las dos y tenían un gran parqueo y le hacían señas de que se entrara cabal a las dos. Cuando entró en una curva, vio la iglesia y le decían que véngase para acá, que ya no lo van a perseguir. Se le dijo, no, no sintió en su corazón y siguió. Y en la otra iglesia le hacían que entrara ahí también y tampoco quiso. Y entonces él contaba que de repente él ya se vio en una especie de balcón donde todos estaban vestidos de blanco y él ya no estaba en la tierra. Y él miraba hacia abajo, eso es lo que él contaba, y ahí está documentado todo eso. Y dice que miraba hacia abajo y miraba la adoración y fíjense que tremendo, porque dice que miraba la restauración del tabernáculo de David todavía en la tierra. Y mientras tanto, mientras estaba haciendo eso, dice que él miraba a un personaje hermosísimo que daban ganas de adorarlo. Y entonces hasta él dice que le dieron ganas de adorarlo, pero no podía porque estaba allá arriba. Y entonces el personaje se empezó a quitar la máscara que tenía, y era un personaje horroroso, y empezó a aullar a todos con sus pies y dejaba manchado todo el mundo de sangre, porque él miraba todo el planeta. Entonces con las patas, porque eran patas como garras, el personaje machacaba a toda la gente y dejaba el mundo entero manchado de sangre. Entonces él entendió que como él era iglesia, y había mucha gente vestida de blanco, él entendió que se iba antes de la tribulación, antes de que apareciera el anticristo. Y efectivamente se fue, pero se fue no como esperábamos. Porque yo esperaba que el Señor se lo llevara vivo, transformado. Si yo nunca hice planes, entonces cuando Él se muera por aquí, no, yo siempre creí que Él se iba a ir vivo, y nosotros también. Pero se nos adelantó el hombre. Allá está, y tal vez está viendo desde el balcón, ¿verdad? Entonces, la cuestión está en que tiempo después yo tuve un sueño de esas revelaciones
nocturnas, de esas visiones nocturnas, que nunca lo conté y a usted ya se lo he compartido, pero yo, mientras estaba en esa visión nocturna, porque fue muy impresionante, en donde yo sabía que Dios me estaba hablando, yo iba en un carro, en una carretera sinuosa, con él, con mi pastor. Es decir, él iba manejando y yo iba de copiloto y nos iban persiguiendo. Y de repente el carro derrapó. ¿Sabe qué es derrapar, va? Sí, se deslizó. De derrapar decimos cuando es en tierra, ¿va? Se deslizó y entonces pegó contra un paredón que había, pero la parte de atrás. Pero no fue catastrófico, sino que solo se fue así, ¡pum! Entonces yo le dije a él, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces él solo medio se encogió de hombros y le dijo, ahora seguí vos, me dijo. Pero cuando me dijo seguí vos, él estaba de copiloto y yo estaba en el timón. Entonces yo nunca me atreví a decir eso porque eso me hubiera costado la cabeza. Pero yo entendí, pero ¿por qué traigo todas estas reflexiones? Yo estoy platicando con usted esta noche, hermano. ¿Por qué traigo todas estas reflexiones para tirarlas aquí en la mesa, en el tapete? Porque resulta que él vio cuando le iban persiguiendo esas dos iglesias. Entonces, yo ya me empiezo a bajar libros, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo las estoy viendo y que el tiempo está cercano. Ahora, yo sí no me vi en ningún balcón, ni a usted tampoco, para que no se me va a reír de mí, ¿va? Entonces, yo veo que el tiempo final ha llegado y que mucha gente está como embobada, como que no entienden qué es lo que está pasando, como que hay una distracción en el mundo de diferentes causas. El mundo vive en base a distracciones. La gente, si no tiene una distracción, se aburre. Mientras que los que buscamos al Señor, lo que queremos es más del Señor y más del Señor, y no es para nosotros una distracción, sino que nuestra vida no es un hobby, no es un momentito, ¿verdad? Como dice ese himno, no quiero darte solo un poco de mi tiempo, ¿verdad? Sino que quiero todo o nada. Yo quiero todo, hermano, definitivamente. Mire, cuando yo estoy comiendo alguna comida sabrosita, ¿quién tiene de esas alarmas chuecas que solo avisan cuando alguien pasa y de todo modo, y no se caen? Parece que le dio. Bueno, usted reconozca si es su auto para quitarle la alarma, ¿verdad? Ahora, lo que le estaba diciendo antes de que el auto es que acá, por ejemplo, mire, pues acabo de estar en Monterrey, y de Monterrey fuimos a Sabinas, y en Sabinas nos recibieron los hermanos, ministramos la palabra, y después de la palabra, muy bonito, los hermanos nos invitaron a una quinta, les dicen ellos, ¿verdad? Una granja bien bonita, hermano. Y nos van dando una comida, hermano, tan deliciosísima, pero de todo, hermano, de todo. Me decía, esta carne es sazonada, me decían. Esta carne no es sazonada, pero está también sabrosa. Este es pavo, porque hemos oído que le gusta el pavo. Esto es, hermano, es un banquete. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Pero por qué se me quita el hambre tan rápido? Solo como y se me quita, decía yo. Entonces, pero gracias a Dios, en lo espiritual, uno nunca se llena. Quiero más, y quiero más, y quiero más, y no hay problema, y no engordamos. O sea, espiritualmente sí, ¿verdad? Nos ponemos tallullones,
y por eso hay que activar para no convertirnos en siervos inútiles. Entonces el punto que le estoy tratando de trasladar es que me tocó vivir un tiempo extraordinario de mucha responsabilidad, y es este tiempo en el cual la iglesia, muchos de ellos sin saberlo, han entrado en lo que yo le llamo el ecumenismo del final. Hace algún tiempo di un tema acá que se llamaba la apostasía del tiempo final, en el cual pues no es que me ha puesto a denunciar, sino que yo expliqué que habían ministros que la gente admiraba muchísimo y que estaban íntimamente ligados con la iglesia apóstata. Y entonces cuando yo pasé las fotos y todo, algunos pastores agarraron el DVD y lo pasaron en sus comunidades. Y venía una precampaña del evangelista que había pasado, y entonces se desbarató en parte la campaña. Y me mandaron a llamar de Alianza de Guatemala, de Evangélica de Guatemala, para pedirme cuentas. Yo hubiera podido decir no voy, pero yo los reconozco como una autoridad a ellos y fui. Cuando me empezaron a hablar, ¿por qué hizo eso? Y a mí no me preguntan, le deberían de preguntar a él, ¿por qué hizo eso? A ese evangelista. ¿Pero qué ha hecho? Pues, y como yo llevaba mi compu y me había llevado la cañonera, si quieren se los paso, le digo. Entonces habían unos que no sabían y me dijeron, sí, páselo porque yo quiero saber. Y habían otros que sí sabían, que no permitieron que se pasara. Y que empezaron a decir, no, lo que pasa es que la palabra ecumenismo viene de la palabra oikomene y aparece una vez en la Biblia, en San Juan capítulo, no, si yo sé todo eso, le digo. No, pero es que lo que pasa, me dices que hay diferentes clases de ecumenismo. No, miren, dejémonos de charales. Aquí estamos hablando, aquí sabemos exactamente lo que estamos hablando. No nos vayamos por las ramas. Pero entonces mucha gente, hermano, baila al son que le toquen y se venden al mejor postor. Si alguno tiene duda todavía, ya después de que pasó la bulla, esa es una de las razones por las que no apoyamos a Luis Palau. Para no decir nombres. Esa es una de las razones por las que no lo hicimos. Ahora, ¿por qué? Porque yo soy San Sergio. No, de ninguna manera. Porque quiero ser. Y para eso, hermanos, vamos a tener que o vendemos nuestras convicciones por un plato de lentejas o por un puñado de monedas de plata, pero entonces nos convertiríamos en Esaú y en Judas, o seguimos en la línea en la que Dios nos puso. Ahora, Pablo decía, si a estas alturas, yo lo voy a parafrasear de esta manera, si a estas alturas yo lo que quiero es agradar a los hombres, entonces no soy siervo de Cristo. Entonces, yo sí le quiero caer bien a todos, especialmente a usted, pero de veras, hermano, con todas las fuerzas de mi corazón, ¿cómo le quiero caer de bien a Dios? Entonces, si en algún momento llego a una bifurcación en donde tengo que, en donde la gente me va a señalar y va a decir, se legaliza, yo le voy a pedir a él que me dé el valor para decir, no, pero esto es lo que tengo que hacer, que me dé el valor para hacerlo, porque yo sí lo amo, hermano, yo, de veras, yo amo al Señor con todo mi corazón, yo me enamoré de él, entonces yo quiero agradarle, no por miedo. Ay, que me va a perseguir el anticristo y que las hordas demoníacas y esa bestia que se quitó la máscara y pisotea, yo no quiero estar ahí. No, definitivamente yo no quiero estar ahí. Usted tampoco, ¿ah? Pero entonces tenemos que analizar algunas cositas y ver si no está metido el ecumenismo del final en medio de los corazones de los creyentes. Bueno, miremos pues, este verso usted lo conoce de sobra, porque al principio en el verso 14 dice, no os juntéis
no os asociéis con los impíos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Pero cuando llega al verso 15, que es el que quisiera basarme para hacer algunas reflexiones, ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Pero yo quisiera detenerme en esta palabrita, Belial. Porque nosotros inmediatamente cuando se nos habla de Belial, decimos, bueno, que el Señor lo reprenda, pero decimos que inmediatamente lo asociamos con Satanás. ¿O no? Pero notemos y recordemos que existen diferentes manifestaciones de las potestades. Por ejemplo, Belcebú es una manifestación, el acusador, el condenador, el devorador, son diferentes manifestaciones de personajes del lado de las tinieblas. Entonces, Belial es un personaje que está muy cercano a la cúpula de las tinieblas, y que así se llama, Belial. Y que en la Biblia, hermano, yo no sé por qué no lo tradujeron así. Imagínense que esta palabrita en el hebreo aparece 27 veces. Y si usted la busca bajo el nombre Belial en cualquier concordancia, no aparece ni una vez. En ninguna de las versiones, con algunas excepciones de versiones raras, sino que traducen indigno, o traducen sin valor, en vez de poner Belial, porque eso ya nos daría otro parámetro. Entonces yo hice una búsqueda de este nombrecito para ver en dónde aparece, para ver cuáles son las actitudes, y me lo fui encontrando de esta forma. En inglés, por ejemplo, dice: un hombre de Belial, un hombre malvado, camina con una boca perversa. Entonces, hay hijos de Dios que tienen costumbres de Belial. Y eso también es, en cierto grado, una especie de ecumenismo. Y este mismo versículo, en otra versión dice: el hombre apóstata es un hombre perniciosísimo, no habla más que iniquidades. Entonces, lo impresionante es que asocia a Belial con la apostasía. Híjole, hermano, y eso sí es más fuerte todavía, porque yo siempre le he enseñado a usted que lo primero, antes de llegar a perderse completamente, lo primero que sucede son herejías. Y que las herejías se dividen en dos partes. La primera es la herejía procedente de la carne, carnal. Porque por eso dice la Biblia: y evidentes son las obras de la carne, y dentro de ellas están las herejías. Y luego está una herejía que, como ya se le abrió la puerta a lo carnal, se convierte en espiritual, es decir, por espíritus inmundos. Y después de las herejías vienen las blasfemias. Y las blasfemias se dividen en tres: hacia el Padre, hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. Estas dos de arribita todavía pueden ser perdonadas, pero si alguien a estas alturas de su involución blasfema contra el Espíritu Santo, entonces se perdió. Ya no hay perdón para él, ni en este siglo ni en el venidero, así dice la Biblia. Pero después de esta blasfemia, si logra pasar, se convierte en una apostasía. Y los apóstatas se dividen en dos partes: los apóstatas reversibles, como Pedro, y los apóstatas irreversibles, como Judas.
Entonces nadie se salva definitivamente por doctrina, pero sí se puede perder por doctrina. Y entonces esto es impresionante, hermano, porque yo veo muchos lugares en donde la doctrina es lo que menos les interesa y la sacrifican en aras de cualquier cosa. Se les olvidó que tienen la Biblia, y agarran métodos humanos con mensajes humanos y no se recuerdan de la Biblia para nada, y entonces empiezan a desviar su doctrina, se empiezan a desviar en herejías, después llegan las blasfemias y puede llegar a apostasía, y esto me llama mucho la atención porque la Biblia amplificada dice que en el final del tiempo va a haber una apostasía, y óyame bien, hermano, una apostasía generalizada. Mire, yo soy feliz. No sé si se me nota, pero de veras yo soy feliz. Pero hay momentos que sufro mucho, aunque usted no lo crea. Y uno de los momentos cuando sufro mucho es cuando estoy viajando y los hermanos me empiezan a contar lo que está pasando en la iglesia de sus localidades. Mi mente inmediatamente se viene para acá, hermano, y empiezo a orar por usted. Señor, protege a los hermanos, por favor, que no les va a picar el zompopo, Señor, por favor, porque entonces me empiezan a decir, Javier, hermano, que aquí tal estrategia está haciendo estragos. El domingo pasado, creo que le conté en la noche, antes de salir a una de las giras apostólicas, ministrando a una niña ahí, me traía un contrato que la hicieron firmar en el G12 para un encuentro. ¿Cómo hacer eso? Un contrato con su nombre y como que fuera un contrato así de esos que usted mira cuando va a firmar una escritura. De aquí en adelante el fulano se llamará de tal manera y ella se va a llamar de tal otra. Pero cabalco, siguiendo los patrones de un contrato para firmar y para decir que ella, en pocas palabras, se quedaba de esclava de por vida de ese método y en esa iglesia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a hacer eso? Cuando despidieron de otra iglesia a un mi amigo, no sé si todavía es mi amigo, pero cuando lo echaron, él me trajo la carta. Yo le saqué copia y ahí la tengo. Porque me pareció increíble que decía, cuando lo estaban echando, en virtud de que todas las instalaciones y todo el equipo de sonido y las sillas y las almas son propiedad nuestra. Y digo, ¿qué? Mire, incluso por eso, aunque algunos no lo creen, y algunos no lo creen porque ellos sí hacen lo contrario, yo a los pastores que cubro les digo, ustedes saquen su personería jurídica, y ustedes mismos, si la iglesia compró un terreno en la montaña y construyó haciendo chuchitos, enchiladas, tamales, tostadas, eso tiene que estar a nombre de esa iglesia y no de la misión. Porque si no, yo voy a tener su papelería y lo voy a tener agarrado, y si usted se porta mal, le quito las escrituras. Pero esa no es la forma como Dios quiere, mucho menos, si yo no, hermano, mucho menos las almas.
Porque ¿quién pagó por las almas? Entonces, ¿quién tiene derecho a apropiárselas? ¿Acaso no fue eso lo que dijo el rey de Sodoma cuando se encontró con Abraham? Le dijo, dame las almas y quédate con el dinero. O sea, el rey de Sodoma ha llegado a muchas congregaciones a decirle a los pastores, te voy a dar pisto, mano. Te doy el dinero, pero me das las almas para que yo las mangonee y así no es. Usted fue comprado por precio de sangre. Y óigame bien, no cualquier sangre, sino que la sangre preciosa de Jesucristo. Por lo tanto, usted es propiedad de Jesucristo. Claro, el reconocimiento de autoridad y todo eso es un tema que se debe tocar, pero jamás para aprisionar a alguien y esclavizarlo. Por eso fue que Pedro dijo que nosotros teníamos que pastorear el rebaño, no como teniendo señorío de ellos. Entonces eso es una apostasía. Entonces cuando se mete eso, Belial se metió, pero ya le leí yo, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Entonces este es su ecumenismo en el corazón. Eso está tremendo, hermano. ¿Y sabe qué? Vamos a hacer preguntas. Empiece a escribirlas. Pero déjeme hablar de otras cositas. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 17. Cuando lo de Abigail. Ahora pues reflexiona y mira qué has de hacer. Porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. Y él es tan hijo de Belial que nadie le puede hablar. Esta es una especie de traducción libre que hice yo, pero usted lo puede buscar en el hebreo y dice así: such a son of Belial. No sé cómo se pronuncia Belial, pero se lo voy a mostrar. Primer libro de Samuel 25, 17. Vamos a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Pero tengo que abrir la Biblia esta que tiene la King James. La King James sí aparece. Yo no sé por qué no lo tradujeron en las Biblias en español, hermano. La Torre Samad sí la tiene, sí. La Prat también la tiene. Entonces retiro todo lo que he dicho respecto a esas versiones, pues. ¿Qué verso es? Ay, Señor, ayúdame, por favor. Recuerden que estamos platicando, ¿verdad? Lo único que falta es el cafecito y el pan. Un día de estos. Considera lo que vas a hacer. Porque el mal está determinado contra nuestro amo y contra toda su casa. Porque él es tan hijo de Belial que nadie le puede hablar. ¿Tenés un micrófono para ¿tú tienes la Prat ahí? Mire cómo dice la Prat, esa versión es preciosa también, hermano. Ok, léetelo por favor. Ahora pues considera y ve lo que has de hacer, que ya se ha determinado el mal contra nuestro Señor y contra toda su casa, porque él es tan hijo de Belial que nadie le puede hablar. Dice que tremendo, ¿no? En otras palabras,
Bueno, ¿sabe? No te vayas. No, entonces, ¿quién es un hijo de Belial? Sí, es un cuate que dice, esto que yo digo es así y punto. Ahora, ¿por qué razón él diría esa cosa? Écheme una mano para, a ver, espiguemos. ¿Por qué una persona puede hacer eso? Si quiere, ¿ah? Sí, es una soberbia tremenda. ¿Ah? Fíjese, miren todo lo que estamos diciendo. Quiere hacer su voluntad, dijeron por allá. Soberbio, dijeron por acá. Él tiene autoridad. Sí, pero, y orgullo, pero óigame, él tiene autoridad. Y él se está enseñoreando. Entonces, lo que yo digo, eso es, y punto. Sí, prepotente y todo eso que usted quiera, pero a lo que yo voy es que esas son actitudes que se dan en el corazón muchas veces de nosotros. A mí no se me olvida que cuando yo estaba recién convertido y acababa de leer Apocalipsis capítulo 12, me entró la duda de quién era esa mujer y el hijo varón. Me entró duda. Dije, pero ¿quién es esta mujer que está con dolores de parto y está en su angustia gritando y dando a luz? Ahora el dragón, todo el mundo sabe quién es, pero la mujer no, decía yo. Y entonces agarré mi Biblia y me fui con un hermano y que predicaba ahí en la iglesia. Le dije, hermano, disculpe, mire, ¿quién es esta mujer? No me acuerdo exactamente qué me contestó. Supongamos que me ha dicho en la iglesia. Entonces vine yo y le dije, ¿seguro, hermano? Pero una duda. Como quien dice, ¿a poco? Eureka, recáspita, recorcholis, zambomba. Entonces le dije, ¿seguro? Ya me pegaba. Entonces son actitudes de Belial en el corazón de hijos de Dios. Pero el problema es que Belial quiere reengendrar a los que son hijos de Dios. Porque el reengendrar, ahí se lo voy a mostrar más adelante. Entonces, una persona que no acepta, tiene actitudes que no acepta. No, es así como yo digo, y así es, y aquí solo mis chicharrones truenan. Como me contaba un hermano, me contaba que él platicando con un cierto personaje que tenía autoridad, le decía, pero hermano, pero no, y que por cierto es hermano, y le decía, pero mire, esto no lo debemos, no se puede hacer, porque él estaba siendo afectado en su negocio, esto no lo puede hacer. ¿Cómo que no? Sí lo puede hacer. No lo puede hacer porque la ley no dice eso, pues cambio la ley. Pero aquí se hace lo que yo digo. ¡Jalá! ¡Qué barbaridad! Y así hay gobernantes, hermano. Imagínese usted que ahora en una isla de por allá, por algún lugar del planeta Tierra, en donde dejó de ser el tirano, el déspota quien era, y ahora adquirieron otro que lo primero que hizo fue escabecharse 11 ministros. Y que ellos mismos dijeran que se habían equivocado. Pero que la revolución seguía teniendo la razón. Hermano, son actitudes de Belial. Y todavía hay un montón de gente admirándolos, casi haciéndoles culto. No, hermano, sinceramente, mejor me salgo de ese tema. Entonces usted siempre es susceptible a que le digan no, ¿verdad?
¿Sí? ¿O no se le puede decir no a usted? ¿Sí? ¿Sí se le puede decir no? Probemos, voltéese con el hermano y dígale, no hermano, no, no, no. Sí, no, no se le puso brincón. Ay, ay, ay. No, que Dios nos ayude, hermano. Padre, ayúdame para no tener ese tipo de actitudes en el nombre de Jesús. Ahora, es obvio que eso solo el Espíritu Santo va a traerlo por medio de la humildad. Dios es humilde. Va, ¿usted cree que a Dios? ¿Usted cree que Dios se equivoca? ¿Usted cree que a Dios se le puede decir, no, 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 no? ¿Ah? ¿Verdad que no? Porque Él es... ahí sí, solo lo que Él diga. Sin embargo, mire sus actitudes preciosas. Él había dicho que ninguna mujer iba a heredar si no estaba casada, si su papá se había muerto o si no tenía hijo varón. Entonces, unas mujeres que no eran del movimiento de liberación femenina llegaron con Moisés y le dijeron, nosotros somos de tal familia. Nuestros varones no murieron en la rebelión de Coré por haberse rebelado. Pero no tenemos un solo varón entre todo este mujererío que miras aquí, Moisés. Entonces es injusto que no nos den herencia solo porque no hay un hombre. Yo sé que las voces machistas ahí saltarían, no, pero eso fue lo que dijeron esas mujeres. ¿Saben de qué le hablo? ¿Las hijas de quién se llama? Zelofejad. Entonces Moisés, hermano, como un buen líder, dijo, le voy a preguntar a mi jefe, espérense, no se vayan. Yo tal vez les hubiera dicho, Dios lo dijo, y ustedes se callan. Pero Moisés dijo, espérenme un ratito, y se fue. Y es que como Moisés, hermano, Moisés agarraba el teléfono. Señor, sí, fíjate que aquí tengo un pequeño problema. Señor dice que hablaba con Moisés cara a cara. Señor, fíjate que aquí están las hijas de Zelofejad y están diciendo que tal y tal y tal cosa. Y desde el cielo se lo voy a leer. Se lo voy a leer. ¿Sabe por qué se lo voy a leer? Porque yo quiero que usted note qué diosazo el que nos anda manejando. Números 27:1. Entonces las hijas de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, bueno, todas ellas, eran 5 las chicas. Gracia, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa se presentaron delante de Moisés, delante de los sacerdotes de Eleazar, delante de los jefes y toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión, diciendo: nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo en el grupo de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado, por su propio pecado, y no tuvo hijos varones. ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre entre su familia solo porque no tuvo hijos? Y a estas alturas del partido la manita les hacía así, hermano. ¿Sí sabe cómo son las mujeres cuando se ponen cardíacas, ah? Sí les zumbaba la manita. Entonces dice: danos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés, mire, es que esto es impresionante. La forma de ese líder, hermano, que no les dijo no. Yo que, miren, a mí Dios me dijo eso, pero
Espérense un rato, voy a preguntarle a mi papá. Presentó su caso ante el Señor. Y el Señor habló a Moisés diciendo: las hijas de Zelofejad tienen razón en lo que dicen. ¿Y quién había puesto la ley? Ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre y pasarás a ellas la herencia de su padre. Mire si Dios no es humilde, hermano. Y mire, es tan humilde que hasta lo dejó escrito, hermano. Ahora, Él no se equivocó. Él lo dejó establecido ahí y lo dejó escrito para que nos diéramos cuenta cuál debe ser la actitud. Si esto es lo que hace el más grande de todos, ¿por qué Nabal no le iba a aceptar una argumentación a David? Porque era hijo de Belial. Entonces, de vez en cuando, usted se equivoca. Ahora, yo sí nunca renuncio en el nombre de Jesús, ¿sabes? Entonces ya me estoy... El jefe siempre tiene la razón, dice aquel dicho que escribe, ¿ma? Y si alguna vez se equivoca, ver la primera regla. Hermano, todos modos, nunca se equivoca. Entonces, ¿sí se le puede hablar a usted? Sí se le puede decir: hermano, no trate así a su esposa. ¿Cómo es eso cómo es eso que la dejó olvidada en el supermercado, hermano? Metió todas las cosas al baúl y en lo que ella regresó para ir a hacer algo, se fue y se olvidó. Se recuerda hasta que ella consiguió un teléfono público porque ni celular frijolito le tiene. Sí me acepta consejos, ¿verdad? Más nos vale a todos. Ahora, miren este otro. Pero ciertos hijos de Belial. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 27. Mírate si la Prat dice así también. Pero ciertos hijos de Belial dijeron: ¿cómo puede este salvarnos? Y lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno. Mas él guardó silencio. Aquí está hablando de cuando Saúl fue nombrado rey de Israel. Pero fue nombrado rey, todo el pueblo pidió rey, queremos un rey, queremos un rey. Entonces Dios dijo: vean, pues estos quieren un rey. Y se salieron de tiempo, pero les voy a dar un rey. Y les dio un rey, pero se lo dio Dios. Y ahí estaba Saúl. Y hermano, hubo gente con actitudes de Belial. ¿Y este qué? Este cree que porque es grandote y simpático, porque dice la Biblia que el más alto de Israel le llegaba aquí. Y otras versiones dicen que de los hombros hacia arriba era el más hermoso de todo Israel. O sea que el tipo, que Brad Pitt ni que 8 cuartos, hermano. El cuate era bien hermoso. Y por eso también tenía sus hijos, eran bien hermosos, ¿verdad? ¿Usted cree que solo porque es bonito y es grandote? A mí no me impresionan, mientras más grandes, más fuerte caen. Y estaban hablando unos hijos de Belial. Entonces los hijos de Belial tienen la característica de que sin razón alguna menosprecian a su autoridad. Siempre tiene que haber algo, siempre tiene que haber algún problema. A veces a mí me preocupa, hermano, cuando algunas congregaciones que están mal acostumbradas se quejan contra su pastor. Pero el pastor no es adúltero, el pastor no es hereje,
el pastor no se está robando el dinero, simple y sencillamente les cayó mal y entonces están en contra de él. Entonces tienen actitudes de Belial. Bueno, sigamos, hermano. No hay pregunta, ¿verdad? ¿Usted se recuerda que empezamos? Yo siempre empiezo a predicar el día domingo en la noche a las 7:30. Predico 1 hora, 8:30, y ocupo media hora, ya sea para ministrar, para extenderme en la predicación o para contestar preguntas. Entonces, ¿a qué horas termina el culto del domingo? A ver, muy bien. 9. Miremos otro. Los hijos de Elí, primer libro de Samuel 2, 12 y 13, los hijos de Elí eran hijos de Belial. Bueno, ¿eran hijos de Elí o eran hijos de Belial? Aquí lo que pasó es que eran hijos del sacerdote, pero el Belial los reengendró para sí. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos de reengendrar a nuestros hijos o engendrarlos. Dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Ahí lo que está diciendo, porque la mujer no engendra, sino que concibe, es que una vez que nacieron los muchachitos, ahora hay que engendrarlos para Dios. Porque si no se engendran para Dios, entonces el chamuco anda viendo a quién reengendra. Eso le pasó a Caín también y a Adán, porque Adán conoció a Eva, su mujer, y dio a luz ella a Caín, pero después en el Nuevo Testamento dice que Caín era hijo del maligno. Bueno, entonces, ¿era hijo de Adán o era hijo del maligno? Por eso solo Jesús, para no decir nombre de sectas, dicen que la serpiente fornicó con Eva y que ahí nació Caín, pero así no dice la Biblia. Ellos se basan en ese pasaje donde dice que él era hijo del maligno. Lo que dice la Biblia es que Adán conoció a Eva, su mujer, y ella dio a luz primero a Caín y después a Abel. Y estos eran gemelos, hermano, porque él solo la conoció una vez y ella dio a luz 2 veces. La Biblia es muy clara en eso, pero volvamos aquí al punto. Los hijos de Elí eran hijos de Belial. Entonces, dentro del sacerdocio pueden haber hijos de Belial, pero por el amor de Dios, guárdanos, Padre. Y no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, hermano? Disculpe, le voy a leer el verso completo. Primera de Samuel 2:12. Vamos a leerlo, si me permite. Si me permite, ¿verdad? Primera de Samuel, para que tengamos un panorama completo. Los hijos de Elí eran hombres indignos, dice la Biblia de las Américas. Pero eran hijos de Belial, dice ¿cómo dice ahí? Eran hijos de Belial. Así dice. Excelente. Y no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano, mientras se cocía la carne. Miren, hermano, mientras estaba la ofrenda, mientras estaba la adoración. Y dice, lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que ahí iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, porque había que quemarle la grasa a los sacrificios, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Sí, aparte que la sombra, ¿verdad? Que se está hablando de lo carnal, pero estaban haciendo algo totalmente fuera de orden. Y si el hombre decía, ciertamente deben de quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras, él respondía, no, sino que me lo darás ahora o si no lo tomaré por la fuerza.
hermano, pero es utilizar la violencia en medio de algo tan santo. ¡Qué barbaridad! El pecado de los jóvenes era muy grande. Porque los hombres menospreciaban. Déjalo, papito, déjalo. Recógele la pregunta que él trae. Sí, deje. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. Porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Entonces los hijos de Belial, ¿qué hacen? Despojan con violencia, pero despojan con violencia porque menosprecian la ofrenda. Ana, yo le he contado a usted varias veces y se lo voy a volver a contar. Qué barbaridad, eso no, me golpeó, me indignó cuando me lo contó una hermana que pastoreaba un lugar en Chicago. Y platicando con ella, junto con los hermanos pastores de allá de Chicago, a mí me dije, esta hermana no es de la misión y allá anda detrás de nosotros para buscar, para preguntar y cosas. Entonces les dije a aquellos, traten de sentarla cerca para que oiga la plática y que pueda preguntar si quiere preguntar. Entonces la sentaron bien cerca. Y entonces, como la sentaron tan cerca, empezó a contarnos algunas cosas que habían sucedido a ella. Entonces dice que un día había llegado a un culto en donde estaban los de la teoría de la prosperidad ministrando las ofrendas. Y estaban, va de ofrendar y va de acicatear a la gente y va de que ofrenden y que ofrenden. Y ella ya había entregado en los días anteriores sus anillos, su reloj, todo el dinero en efectivo que llevaba, todo lo había entregado, absolutamente. Y el último día, el hombre que estaba administrando las ofrendas fue demasiado convincente, pero ella ya no tenía dinero, entonces lo único que tenía eran $100 en su chequera, en su cuenta corriente. Entonces vino y agarró y puso $100. $100 es bastante, ¿o no? Son 800 quetzales. Vino y puso $100. El hombre había dicho que no metieran en sobre la ofrenda, sino que la llevaran así. Y entonces ella tal vez no se dio cuenta, agarró un sobre, lo metió y pasó al frente y lo entregó. Casi llorando estaba esa mujer contando eso, hermano. Entonces dice que el hombre, un hombre famoso, que sale en la televisión en toda Iberoamérica, no es de aquí, agarró el sobre y le dijo, ¿no te dije que no trajeras el sobre? ¿Te da vergüenza tu ofrenda? Sin ver todavía. No, le dijo, no puedo ni contestar. Entonces lo sacó, rompió el sobre y vio el cheque. $100. Esto es lo que traes. Y se lo tiró. Ya le habían sangrado todo. Ya le habían quitado su reloj, sus anillos, todo en los días anteriores. Y ese día todavía le tira la ofrenda. Y ella me dijo, eso me dolió, pero no tanto como cuando supe lo que habían hecho después. Porque dice que agarraban las ofrendas. Eso me lo dijo ella. Y se iban a un restaurante y pedían botellas de vino de $400. Entonces no me diga que no hay ese tipo de ecumenismo dentro de la iglesia. Yo repito, yo no soy San Sergio, ni pretendo serlo.
No soy quien para estarle poniendo el dedo a la gente, pero lo que sí soy es un ministro que mira en la Biblia un pasaje que dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien desenmascaradlas. A mí me estuvo llamando una persona mucho tiempo que quería venir a predicar aquí, predicarle a usted. Llamó hasta que se cansó, creo yo. Me lo habían recomendado. Y él llamaba y yo empecé a averiguar quién era y qué. Y entonces un hermano me dijo que es bueno para lo económico. Y entonces él decía: yo no cobro nada. Yo pago mi boleto, yo pago mi hotel, yo pago mi comida. Y la última ofrenda del tiempo que yo esté es mía. Bueno, el obrero tiene su salario. Entonces empecé a averiguar más. Entonces decía que en toda la semana agarraba a toda la gente así y decía: entonces quiero que para tal día todos ustedes traigan una ofrenda especial de $100 cada uno. Entonces, si va a una iglesia, por ejemplo, de 10 personas y convence a las 10, ¿cuánto le dan? Y si es de 100, y si es de 1000, y si es de 10,000 y convence a todos. Hermano, disculpe, pero eso no puede ser así. No debe de ser así. Esa es una afrenta contra el Evangelio. Porque después toda la gente anda diciendo que ese es el propósito de todos los ministros de Dios. Y yo entiendo que el obrero es digno de su salario, pero que no se columpien. Por eso incluso yo he ido alejándome de algunos salmistas que de una vez ponen su tarifa. Porque yo creo que los salmistas no deben de dar un concierto y alborotar a la gente y todos sus fans de la iglesia, en vez de gritar con Luis Miguel, gritan con él. ¡Ah! ¡Un autógrafo, hermano! Yo creo que los salmistas, si tienen ese don de Dios, no lo deben prostituir. Deben de adorar a Dios. Y deben de meter al pueblo en adoración y deben de compartir la unción que ellos tienen con el resto del pueblo. Pero yo entiendo que el obrero tiene un salario. Y hay en algunas congregaciones algunos que también tienen, son como hijos de Belial y los usan para atraer gente. Y no les dan nada, ni las gracias. Entonces a veces ellos toman esas actitudes también, ok, ya me la hicieron allá, ya me la hicieron allá, ya me la hicieron allá, y ya me la hicieron allá, entonces ahora sí voy, pero con estas y estas y estas condiciones. Qué pena. Bueno, ya tengo que ir terminando porque ya llegué a las 8:30, hombre. Pero me hacen falta otros coactivos aquí, hermano. Vamos a ver, solo déjeme ver. El pecado de los jóvenes era muy grande, menospreciaban la ofrenda. Los hijos de Belial menosprecian la ofrenda. Mientras ellos se alegraban, aquí los hombres de la ciudad, hijos de Belial, rodearon la casa y golpeando la puerta hablaron al dueño de la casa, anciano, diciendo: saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él.
Yo he echado de esta iglesia, hermano, dice que qué pena, ¿verdad? Pero he echado de esta iglesia a 3 personas. ¿Qué? No, contándola. He echado de esta iglesia a 3 personas por diferentes causas. O 4, creo. A 2 de ellos tuve que sacar la foto de ellos acá y decir lo que estaban haciendo, porque eran muy peligrosos. Pero el primero que eché fue cuando estaba recién venido a esta iglesia, hermano. Ojalá. Porque se llevaba a los pocos muchachos que estaban de la alabanza, se los invitaba a dormir en su casa. Y como a la medianoche se les iba a meter a su cama. Entonces, uno de ellos salió huyendo, puro José. Solo que no salió huyendo de la Potifarra, sino de Potifar, porque salió huyendo, hermano, y me lo vino a contar. Entonces, el Señor me habló, porque la primera semana yo estaba enojado, pero no sabía qué hacer, y el Señor me habló en aquel versículo donde decía: tengo contra ti que tienes a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Y entonces el Señor me habló y me dijo: yo estaba enojado con ellos y tenía contra ellos que retenían a una persona que yo no quería que tuvieran. No me quiero enojar contigo. Entonces lo llamé y le dije: andate, no te quiero aquí. Y me recuerdo ahora, cuando veo esto, hay actitudes de hijos de Belial que no se quieren ministrar. No se quieren ministrar. Ahí están metidos en su pecado y son, ya sean lesbianas o gays, y hermano, y ahora hasta han logrado que en las legislaciones de diferentes países sancionen a los que hablan en contra de el homosexualismo. Díganme si acaso Belial no se ha metido entonces. ¿Cómo es eso que allá en Nueva York una pareja de lesbianas se quería casar y quería alquilar el salón principal del templo, de un templo cristiano? El pastor se negó, lo demandaron y lo llevaron a corte y le ganaron el caso. Cristianas lesbianas. Bueno, voy a dejarlo ahí porque hay muchas. ¿O no hay preguntas? ¿Sí hay? Bueno, usted lea los Jueces 20:13. Ese Deuteronomio 13:13 es tremendo. Han salido hijos de Belial en medio de ti, han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes no han conocido. Son hijos de Belial. Pero eso ya no, solo le voy a leer porque hay muchas preguntas, y por respeto a los que han mandado sus preguntas. Primer libro de Reyes 21:10, la Jezabel, sentada 2 hijos de Belial delante de Nabot, para que testifiquen contra él diciendo: tú has blasfemado a Dios, al rey. Y entonces después lo sacan y lo apedrean para que muera. Entonces los testigos falsos son hijos de Belial. Y ahí hay mucha cosa que hablar. Según el primer libro de Reyes 21:13 también. Segundo libro de Crónicas 13:7, termina la división. Primer libro de Samuel 30:22. Estos son, pero léalo usted por causa del tiempo. Voy a parar hasta aquí mejor. Hay 27 actitudes, hermano. Entonces, no terminaríamos. Mejor démosle lugar a las preguntas. ¿Me regala todavía 20 minutos? 20 minutos que le quite a su sueño. Está bien, ¿va? Porque de todos modos usted se va a ver las noticias. Entonces mejor ya no las mira y mira estas.
Por eso salen algunos que quieren saber cómo quedó. Aquí le decimos, hombre, Argentina goleó a Venezuela 4-0. El Salvador empató con Estados Unidos 2-2. México le ganó 2-0 a Costa Rica. Honduras empató 1-1 con Trinidad y Tobago. Va, ya se le quitó la duda. A ver, las preguntas. Apóstol, ¿podría explicarme un poco más cómo los hijos de Eli llegaron a ser hijos de Belial? Porque perdón, Si eran hijos de un sacerdote, ¿cómo fueron engendrados por Belial? no fueron engendrados, fueron reengendrados. ¿Por qué razón? Porque Elí no se preocupó en reengendrarlos. Por eso, amados hermanos, no importa qué clase de ministerio nosotros tengamos, debemos de poner especial cuidado en nuestra familia, nuestro cónyuge y nuestros hijos. Bueno, no solo por eso, sino por lo que los amamos y deseamos lo mejor para ellos. ¿Sí o no? Eso es lo que queremos, hermano. Yo eso quiero para mi familia. Yo a veces oro al Señor y le digo, Señor, por favor, no vayas a permitir que ninguno de los que han salido de mis lomos, al final de cuentas, vengan a afrentarte a ti o a decir que no hay Dios, que no va a haber ningún clavero en toda mi descendencia. Por favor, concédeme esta gracia, Señor. Y yo creo que usted pide lo mismo, ¿no? Que sus hijos amen a Dios más de lo que usted ha logrado amarlo. Me imagino yo que esa es una de sus peticiones. Sí, hermano. Apóstol, si Pedro es un apóstata reversible, eso quiere decir que el apóstol Pedro primero fue blasfemo y antes de ser blasfemo fue hereje. ¿Cómo es que Dios lo perdonó si blasfemó? Por eso le expliqué que existen 3 blasfemias. La del Padre y la blasfemia contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dijo que cualquiera que blasfeme contra el Padre, contra el Hijo, le será perdonado. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Aquí surge la pregunta, ¿cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? No es el tema y es bien delicado, pero no es el tema. Pero entonces analice lo que le digo. Pedro sí blasfemó, porque Pedro cuando le dijeron, tú eres de ellos, no, yo no soy de ellos. Si hablas hasta como ellos hablas. Entonces dice la Biblia que empezó a proferir maldiciones para que se dieran cuenta que no era de ellos, pero sí era de ellos. Entonces sí blasfemó. A ver. Y después apostató, pero gracias a Dios que Dios lo perdonó. ¿Sí? ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es alguien que devuelve la fe. Sigamos, hermano. Hermano apóstol, ¿por qué es que nadie se salva por doctrina? Porque nos salvamos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. El ladrón en la cruz no recibió ni una sola clase de doctrina, ni siquiera lo bautizaron y se salvó. ¿Verdad? Entonces la salvación es por gracia, pero ya que a uno le entregaron la salvación, entonces uno tiene que decidir, tiene que definir qué va a hacer. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos de cuidar esta salvación tan grande, tan grande. Sigamos, hermano, hay que cuidarla. Sigamos, hermano. Ezequiel 34:1 dice, y vino a mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no deben los pastores apacentar el rebaño? Dice, ¿podría ser aquellos pastores de Ezequiel, pastores que son de Belial? Bueno, en la Biblia aparecen consejeros de Belial, hombre Adán de Belial, hombre Ish de Belial, hija de Belial, o sea, Bat de Belial, Ben de Belial, que son hijos de Belial, pero no aparece ninguno de que fuera un pastor necesariamente de Belial. Sin embargo, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, Luzbel tiene sus enviados. Dice que siendo él un ángel de luz, se disfraza como tal, ¿verdad? Se disfraza como ángel de luz, perdón, y entonces sus ministros también están disfrazados de esa manera. Pero quizá es otra manifestación. Ahora, Belial se puede meter en cualquiera, aunque no sea ministro. Y se puede meter en cualquiera, desde luego, en un ministro. Sí, hermano. Dice, tengo poco tiempo de congregarme en esta iglesia,
pero hablaba con un hermano de otra congregación y dice que la danza no es de Dios. ¿Me podría usted orientar? Bueno, hay muchas tendencias de mucha gente que habla de sin saber el sustento. Pero nosotros participamos de lo que Hechos capítulo 15, verso 16 dice cuando Jacobo se levanta y dice que el Señor iba a restaurar el tabernáculo de David que estaba caído. Y al decir que iba a restaurar el tabernáculo de David que estaba caído, estaba hablando de un tiempo de gracia y que iban a suceder muchas cosas de las que le sucedieron a David. Y dentro de ellas, sin lugar a dudas, está la danza. El problema es que mucha gente se quiere quedar solamente de Mateo a Apocalipsis y dicen que ese es el Nuevo Testamento. Y están en una ignorancia total, porque el testamento no empieza sino que hasta que el testador se muere. Entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan no podría ser Nuevo Testamento porque es antiguo. Mientras él esté vivo, es Antiguo Testamento. Entonces hay mucha ignorancia al respecto, pero por eso le invitamos, y qué bueno que lo manifiesta. Tenemos el martes y el jueves cierto tipo de enseñanzas que le pueden orientar un poco más. También a los hermanos de danza y a las hermanas de danza se les explica la doctrina del por qué razón danzamos y por qué se ensaya la danza, porque hay siete clases. O esos gritos si no son ensayados, ¿verdad? Sino que esos son espontáneos. Hay 7 clases de danza. Digamos, hay una danza que es un poquito desordenada, si usted lo quiere ver de esa manera, y es como cuando David estaba danzando, que se utiliza una palabra que no hay forma de traducirla, y un hermano lo único que pudo decir es remolinear. Entonces es danzar de una manera desordenada, pero hay una danza que también aparece en la Biblia, porque es que para decir danza en hebreo se dice de 7 maneras distintas. Digamos, como en español sería danzar, bailar, menear el esqueleto, botar la polilla, cosas así. En hebreo hay 7 formas distintas de decir danzar. Para que no se duerma, hermano. Entonces hay 7 formas distintas de decir danzar, y una de ellas es danzar como un ejército. Y un ejército lo que hace es que está Es importante que le diga al hermano que platiquemos, que venga y que vea. ¿Sabe por qué le digo esto? Fíjese que yo tengo unos hermanos amigos que tenían sus dudas respecto a la danza que nosotros hacemos acá, y entonces vinieron, y después fuimos a platicar para ver qué era lo que pensaban. Bueno, yo por ser un buen anfitrión los llevé y fuimos a comer por ahí, y entonces empezaron a decir, hermano, qué tremendo. Yo no había entendido eso, y tampoco lo entiendo todavía. Pero en mi corazón me di cuenta que no hay nada malo y me gustó, pero no tengo los sustentos ahorita. Me dice, bueno, entonces vamos a platicar un día de estos de la danza, porque a veces se le habla solo a los hermanos, ¿verdad? O sea, lo vamos a hablar a todo el pueblo para que tenga los argumentos necesarios para destruir fortalezas, ¿verdad? Amén. Sigamos, hermano. Hermano apóstol, si una mujer actúa con matriarcado, ¿eso es hija de Belial? No, hermano. No, mire, déjenme explicarle. Mire, hay mujeres que tienen que tomar el control de su casa, o sea, las abandonó el marido, o son viudas,
o están divorciadas y tienen 3 hijos, no me diga que ahí hay un patriarcado. Ahí lo que tiene que haber es un matriarcado, ella tiene que mandar. Nada de que el hijo más grande la cobertura de ella. Ella es la cobertura de los patojos, de los chirices. Y por eso ella debe tener cobertura también, espiritual, ¿verdad? Entonces, imagínense, si lo generalizamos. Ahora, cuando una mujer, sabiendo que no debe de tomar el control, le usurpa la autoridad al marido, esa es una actitud jezabélica, que no debe de darse. Y Jezabel está íntimamente ligada con los hijos de Belial, porque dice: pongan a 2 hijos de Belial para que testifiquen en falso. Pero incluso hay mujeres que tienen que tomar el control porque los maridos son chambones. Digamos, sí, no, hermano, de veras. Mire pues, el marido no tiene un aire con remolino. No hace nada para sí mismo, no dispara ni en defensa propia. Entonces hay mujeres que se tienen que levantar como Débora, y no necesariamente que sean un matriarcado o una falta de bendición. Ella tiene que levantarse y hacer lo que debe de hacer. 1 Corintios capítulo 7 dice que hay mujeres que cuando buscan a Dios y su marido no lo busca y es incrédulo, el marido está cubierto por ella. Eso dice 1 Corintios 7. Entonces ahí la culpa es de ese cuate, ¿verdad? Y no le podemos decir a la mujer ahí que, hija de Belial. No, yo no me apunto con eso. Pero no es bueno que la mujer mande. No es esa su función. Es como que pusiéramos a la mujer a engendrar. O sea, no es su función. ¿Cómo hace para engendrar? La única forma sería por medio de la clonación, que le saquen una célula mamaria, que le pongan en el óvulo el ADN a otra mujer, pero ya no la pusieron para eso es antinatural. Amén. Tengo tiempo. O alguien está boicoteando este reloj. No, tengo tiempo. Tengo un tío que fue pastor y ahora es mesiánico. Me regaló la versión del Nuevo Testamento en la cual solo se habla o se expresa los nombres en hebreo de Dios. ¿Qué hago con él o con el libro? Con el tío, según la Biblia, no lo recibas, porque el que lo recibe participa de sus malas obras. Eso lo dijo el apóstol del amor, Juan. Miremos el pasaje. Mejor le voy a leer el pasaje, porque si no alguien va a decir: ese hermano, yo creí que el hermano era de otro pensamiento. Vamos a ver. Segunda de Juan 1:9. Vamos a ver. ¿Dónde estás que no te veo? Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa, ni les saludéis, pues el que lo saluda participa de sus malas obras. Sigamos. Y con el Nuevo Testamento, hay que tenerlo ahí como un libro de consulta y consultarlo allá a la caída de una casa. Sigamos. ¿Qué de las personas que se convierten en las campañas de Luis Palado? ¿Qué espíritu opera ahí? Dios es bueno. ¿Qué de todos los que se convirtieron con Judas? No lo estoy comparando, pero solo estoy para... No, de veras, hermano, por favor, con todo respeto, yo no lo estoy comparando. No, solo estoy haciendo una hipérbole, pues. Una exageración. Digamos, se convirtieron con Judas gentes. Hicieron milagros.
Judas hizo milagros porque si no se hubiera vuelto sospechoso. Pedro hubiera dicho, muchachos, se dieron cuenta que el Señor dijo que alguien lo iba a entregar, y aquí el único que no ha hecho un milagro es este bandido. Le hubieran marcado como sospechoso. Él hizo milagros, bautizó gente, porque la Biblia dice que Jesús no bautizaba sino que sus discípulos. Entonces, ¿qué pasó con los que bautizó Judas? ¿Los volvemos a bautizar? ¿O sepa Judas? Ahí no depende del canal que Dios utilizó, depende de la fe del que creó. Déjeme contarle esto, bien tremendo, hermano. Ay, Señor Jesús. Yo conocí un piloto aviador que traía a una persona moribunda de una parte del interior del país, acá, pero se estaba muriendo. Y él pues venía manejando, él venía piloteando, él venía volando, él no podía hablarle. Entonces él tenía un su ayudante al que le estaba enseñando a volar, pero que no era cristiano. Y entonces le dijo, mira, vos haceme un favor, anda con ese señor y le decís esto y esto. Y le presentó el plan de salvación, el muchacho yendo y viniendo, porque él no era cristiano. Y entonces, al final le dijo, ya cuando le había presentado el plan de salvación, ya le dijiste todo, sí, ya le dije todo. Ahora decirle si no quiere aceptar a Cristo. Entonces regresó el tipo y dice que sí. Bueno, entonces vamos a orar, y entonces ya se puso a orar. Pero el cuate se salvó y se murió, y se fue seguramente a la presencia del Señor. Y el cuate que le evangelizó, no solo llevó el mensaje, era el cartero. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Se salvaron? Se salvaron, gloria a Dios, esperemos que se salven. Sigamos, hermano. Hermano apóstol, ¿por qué va a venir Ingrid Rosario al retiro de la misión si ella está en campañas de Benjín? Porque, en primer lugar, ella no es la que está participando de una alianza ecuménica, es invitada por razones específicas. Y hay salmistas que son enviados por propósito divino. Por ejemplo, hay un salmista que yo quiero mucho y que es un verdadero siervo de Dios, profeta, creo yo, que se llama Julio Melgar. Y él participa en algunas actividades a las que yo quizá no me animaría a ir, y él comentando de mí me decía, a mí el Señor me habló y me dijo que yo iba a ser de equilibrio y que debía de ir. Entonces, ese tipo de relación no lo podemos verdaderamente juzgar, señalar, si no sabemos el trasfondo de lo que Dios le ha dicho a estas personas. Pero en el caso de ella, es de las pocas salmistas, de los pocos salmistas que por ejemplo no cobran, aunque les damos una ofrenda generosa, pero no se ponen, entonces mi tarifa es de tanto, y entonces aparte de eso le hemos conocido, y no solo eso, sino que le hemos estado en algunos momentos discipulando. Ella incluso a veces me dice, yo no entiendo mucho lo del apóstol, pero cuando yo vengo aquí a Guatemala, tú eres mi pastor. Entonces yo creo que poco a poco se le va trasladando. Hay algunas cositas con las que no coincidimos, y yo le digo, pero mira, tenés que ver esto, mira esto, mira esto. Esta vez no sé si voy a tener tiempo porque va a estar bastante ocupada la cosa, y ya solo viene 2 días, lunes y martes. Por eso, sigamos adelante. ¿Qué puedo hacer si mi jefe inmediato, que dice ser cristiano, tiene actitudes de un hijo de Belial? Póngase fuera de su alcance, hermano, porque yo diría que usted no puede hacer nada ahí más que orar al Señor y pedirle al Padre que lo proteja, que no se vaya a amargar usted nunca contra él, porque si no, entonces puede venir una contaminación. Sigamos, hermano.
Apóstol, ¿Diótrefes fue influenciado por el espíritu de Belial? Según 3 Juan. Sí, Diótrefes amaba el primado y desde luego menospreciaba las autoridades apostólicas. Sin ser apóstol, él le prohibía a los hermanos que recibieran a Juan. Imagínense ustedes, así que no solo era payaso, sino que ridículo, ¿ah? Imagínense ustedes prohibirle a los hermanos la llegada de Juan, el apóstol, el que se recostaba y decir que era cristiano. No. Sí, él sí, de plano que él tenía problemas de intimidad con Belial. Sigamos. Apóstol, un ejemplo de la blasfemia del Espíritu Santo en la Biblia que me puede enseñar. Como le repito, es un tema muy delicado, mucho, y que sería una irresponsabilidad tocarlo solo así superficialmente, porque puede dejar puerta abierta para que dardeen el alma y la mente de algunos hermanos. Algunos hermanos son muy susceptibles a que el mismo diablo les acuse de que ellos ya blasfemaron contra el Espíritu Santo y que no tienen salvación. Y esa es una mentira. Desde luego, si el mismo hermano está preocupado, es una mentira, porque no podría haber blasfemado y estar con el anhelo de no ofender a Dios. Entonces, eso es un tema que tal vez, solo dar un ejemplo, sería un poco irresponsable. Es un tema amplio, ¿sí, hermano? Mi pregunta es, ¿cómo se manifiesta el espíritu de Belial en el hogar y qué consecuencias trae para los hijos? Bueno, ya le leí varias de las manifestaciones: oponerse, no reconocer la autoridad que Dios deja. Vemos que es una actitud de unos hijos de Belial. No repartir el botín es una actitud de los hijos de Belial. Entonces hay hogares que están contaminados con Belial porque tampoco lo hacen. ¿Sí me va a entender con lo que acabo de decir? No. Como que no mucho. Digamos, no es correcto que en un hogar haya abundancia solo para el hombre. Y la mujer vive a 3 menos cuartillo y tiene que hacer micos y pericos para ver cómo le da de comer a los patojos, porque el único que se da sus lujos es él. Ahí hay un problema. No estoy diciendo que esa persona sea hijo de Belial, por favor, no lo entendamos de esa manera. Yo lo que estoy diciendo es hijos de Dios con actitudes de Belial, y que eso debe ser arrancado. Porque el mensaje es ese, el mensaje no es para el que no vino, el mensaje es para nosotros, para que si reconocemos alguna de estas actitudes vayamos delante del Señor y las extirpe de nuestro corazón. A ver. La antepenúltima. Hermano apóstol, ¿qué pasa cuando una persona está en pecado, le pide perdón a Dios, pero lo sigue haciendo y vuelve a pecar y no puede controlarse? Bueno, pues 7 veces cae el justo y aún en la 7ª le ayudará Jehová. La Biblia, al Señor le preguntaron cuántas veces tenía que perdonar al hermano, o si venía a pedir perdón, él dijo que 70 veces 7, y Dios no nos va a pedir a nosotros nada que él no haga. Entonces, si la gente pecó y se arrepiente genuinamente y viene a pedir perdón, tiene todo el derecho. Vuelve a caer, aquí lo que ha de estar pasando es que tiene un espíritu inmundo del cual debe ser liberado. Pero eso no quiere decir que es hijo de Belial necesariamente. Repito, son actitudes de Belial en hijos de Dios. Sigamos. Cuando actuamos con insensatez, ¿estamos siendo influenciados por el espíritu de Belial? ¿Cómo combatirlo? La insensatez de Nabal, ¿verdad? Se combate con la sabiduría de Abigail, porque Abigail era una mujer inteligente y también era sabia y era humilde, porque todo eso va ligado. Sigamos, hermano. Dice, mujeres profetas no hay, pero pueden haber o llamarse profetisas para consultarle al Señor. No, mujeres profetas sí hay. No me gusta el término profetiza, aunque la Biblia así lo traduce. En el Antiguo Testamento, Hulda la profetisa, la mujer de Isaías, capítulo 8, aparece. Débora, la profetisa. Había otra profetisa que se llamaba Ana en el Antiguo Testamento. Ahora, si el Antiguo Testamento, que era un pacto con gloria, pero que a nosotros nos han dado
un pacto mejor, con mejores promesas. Si el Antiguo Testamento tenía profetisas, ¿cómo puedo convencer a una hermana, a una mujer, diciéndole que este pacto es mejor, si allá habían profetisas y aquí no? Tienen que haber, hermano. Aquí hay, lo hay. No me gusta el término profetiza, pues, aunque las traducciones lo usan, pero si usted quiere llamarle profetiza, llámele así, si no, pues profeta. La hermana profeta. Muy bien, sigamos. ¿Qué potestad opera en el ecumenismo? Bueno, ahí se conjugan varias y dentro de ellas está la Belial. Hermano apóstol, con todo respeto, hermano, cuando usted fue invitado a poner la flor de la paz, quedé confundida al verlo ahí, porque se mira como que está poniendo eso en un ídolo. ¿Puede aclararme esto? No, eso no puede ser un ídolo, porque en primer lugar no nos postramos ante él ni le rendimos culto a nada de eso. Si no, entonces no podemos pasar por el obelisco, hay que agarrar por otro camino, porque ahí está el obelisco, ¿verdad? Yo fui invitado, yo acepté el ir, no porque considerara que necesariamente es un gran privilegio, sino porque me presentaba la oportunidad de meterme en el corazón del palacio con 50 pastores con sus respectivas esposas, 100 ministros. Entonces, eso me daba la oportunidad de orar para bendecir nuestra nación. Y después de eso me mandaron una profecía, un hermano que el Señor lo usa mucho con esos lances, diciéndome que había empezado a suceder algo y me daba otras cosas que el Señor le había dicho que habrían de suscitarse en este retiro para finiquitar lo que se empezó en esa oportunidad. Entonces, por eso fue que incluso yo di una breve explicación de las cosas que estaban sucediendo y que yo no lo promoví. Yo no promoví, no pedí. ¿Me podrían hacer el favor de mandarme a llamar para poner esa cosa? No. Y tampoco le pedí al hermano del periódico que hiciera eso. Él se enteró, recibió unas fotos y decidió ponerlo como titular, como en la primera página. Yo no le dije eso, ¿verdad? Pero no, eso no puede ser un ídolo, ¿verdad? O usted me vio que me hinqué ante esas manos. No, ¿verdad? No. Eso es como que usted me diga, mire, se lo va a poner de esta manera. Digamos, aquí está mi billetera. Yo ya se le enseñé la vez pasada a usted. Aquí tengo 2 fotos de mi mujer. Y aquí está la foto mía de la licencia. Entonces siempre la cargo ahí porque la cargo besada todo el día. Así que si algún día, amiga, sentís saliva en el cachete, ya sabes que te estoy besando. Usted no me va a decir, ay, la idolatra. No, ella sabe bien quién es mi prioridad, quién es mi amor profundo. Ella sabe que es mi papá, Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero, desde luego, si Dios es amor, tengo que amar. Ok, sigamos. Dice, ¿qué pasa con una iglesia que está bajo nuestra cobertura, que está practicando la doctrina de la prosperidad? Pues no sé cuál es. Nombre, dirección y teléfono queremos. Y además habría que ver si está practicando la doctrina de prosperidad. Habría que ver. Y por otro lado, hay que entender otras cosas al respecto de eso. Mire, a mí el Señor me dio una orden cuando me llamó al apostolado. Me dijo, a partir de hoy van a venir muchas iglesias a pedirte cobertura y tú no te vas a negar. Entonces yo le pregunté, Señor, ¿y si vienen bandidos? ¿Y si viene gente que no tiene una buena doctrina? Entonces el Señor ya no me habló, pero me hizo entender que les tenía que dar un tiempo para que se fueran acoplando y que a unos les iba a costar un poco y a otros lo iban a agarrar rápido, pero que no les tenía que imponer nada.
que ellos se iban a dar cuenta, porque el Evangelio no es impositivo, es una exposición. Por ejemplo, nosotros no le exponemos a ninguna de las iglesias que cubrimos que sus mujeres se cubran para orar. Nosotros no se lo imponemos a nadie, pero se lo exponemos a todos. Entonces, no podemos imponer. ¿Y qué es lo que usted está diciendo? ¿Que va a ser prosperado si da? Si es cierto. ¿No dice la Biblia, pues, que el que siembra abundantemente segará? Entonces habría que ver qué es lo que le llama ministrar la doctrina de prosperidad. Que yo recuerde, no hay ninguno con esa tendencia dentro de nosotros, pero podría ser que haya alguien por ahí que se me pasó. Así que mande nombre, dirección y teléfono y el cassette en donde él está haciendo esas locuras. Apóstol, solo preguntas de la blasfemia del Espíritu Santo, es bastante, ¿no? Vamos a dar un tema de eso el 31 de febrero. Hay un tema. En discipulado hay tema de esos. Son atrevidos los hermanos del discipulado para dar un tema de esos, hermanos, pero bueno. Como 8 años. O sea que el atrevido soy yo, decís vos. Ok, está bueno. Amén. Entonces oramos. ¿Sabe qué? Antes de que se me vaya, no quiero que ore por mí ahorita porque me voy. No, me quedo toda la semana, pero sí ora por mí. Pero ¿sabe qué? Quiero bendecirlo. Permítame bendecirlo, sí. Yo no quiero que usted viva en una epidemia de miedo, de terror, de pánico. Usted está en las manos poderosas de Dios. Aunque pase lo que pase, si hubiera terremoto, maremoto, cualquier otro, que se termine con otro, pues, Dios está con usted, Dios lo ama a usted. Entonces yo quisiera pedirle, por favor, que le pusiera respetuosamente la mano en el hombro a su vecino, para que oremos todos, los unos por los otros. Así, con todo amor y con todo respeto, sobre todo si usted es un varón y a la par tiene a una hermana, entonces con mucho respeto pone la mano en su hombro para bendecirla en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos. Te ruego, Padre, que a todos nosotros nos hagas invisibles ante el mal. Guarda nuestras familias, guarda a cada uno de mis hermanos, hijos e hijas, nietos y nietas, hermanos, a nuestros padres, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido con todo mi corazón que los hagas invisibles, invisibles ante el mal. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a cada uno, tus propiedades, tu familia, tu integridad física, seas cubierto de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Haya bendición en tu casa, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Seas protegido de todo accidente, de todo incidente, en el nombre de Jesucristo.
Lo proclamamos apostólicamente, proféticamente, pastoral, magistral y evangelísticamente. Cantemos al Señor. Sí, sí. Vamos a orar por ellas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias primeramente por tu bendición, por tu provisión y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has dado el día de hoy, Señor, que nos sirve para poder seguir escalando, Señor, para poder dar la talla del varón perfecto, Señor. En el nombre de Jesús, quiero pedirte que bendigas a cada uno de los hermanos que hoy hemos estado participando en este culto, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre, y estas peticiones que han venido aquí, Señor, las ponemos en tus manos para que tú puedas obrar conforme a tu misericordia, a tu voluntad y a tu plan perfecto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y te damos gracias, Señor. Te pedimos que despejes nuestro camino y que la semilla que ha sido sembrada no sea arrebatada, Señor, y que no permitamos que no sea robada, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Hermanos de evangelismo, por favor, si pueden pasar al frente, se necesita su apoyo, y de igual manera a la hermana Alma Pivaral. Hermanos de bautismos, por favor, si pueden pasar al frente, y la hermana Alba Pivaral, por favor. Generación E te invita al retiro intercontinental para líderes jóvenes 2009, fecha del 13 al 16 de diciembre del presente año. Lugar de Cameron Salinitas, El Salvador, costo 2.400. Más información en la mesa al finalizar los servicios, viernes y domingo, o al teléfono 45 75 30 76. Que el Señor les bendiga. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presentó La bella palabra infalible con el apóstol Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2379-8500 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt. Gracias por su sintonía.